Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy voy a continuar con esta visión panorámica de la psicoterapia de Jung y nuevamente pues lo hago desde el huerto. Si os dais cuenta, ya han florecido los calabacines. Por aquí hay uno, ya recogí 2 o 3 el otro día. Aquí hay otro. Para los que no sepáis cómo son los calabacines, las lechugas ya van desapareciendo, aunque el otro día planté 8 batavias. Las puse bajo el árbol para que no se abrasen y van creciendo muy bien. Aquí en Galicia últimamente estamos teniendo un clima más nublado, frescor, sobre todo por las tardes, aunque ha habido olas de calor también y bueno, eso ha abrasado todo lo que es la parte superior de algunas plantas. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Estamos en una época muy cambiante, con un incremento de temperatura, eso es innegable. El planeta Tierra se está calentando, por razones no meramente humanas, aunque evidentemente pues, el impacto del ser humano influye en lo que es la atmósfera de la Tierra, igual que influye lo que pensamos y hacemos en nuestra propia psique. Por eso debemos cuidarnos muy bien de nuestros pensamientos, acciones y sobre todo llevar a cabo un trabajo consciente, un trabajo psicológico alquímico, como decía Carl Gustav Jung, que nos hace transformarnos. Es como recuperar una dimensión de nosotros que hemos olvidado. De hecho, él decía que nuestra psique está fragmentada. Se ha compartimentalizado y en esa compartimentalización la energía de la vida se ha reprimido y se ha convertido pues, en demonios internos, en impulsos incontrolables que a veces derivan de traumas, que son respuestas, bloqueos ante ciertas experiencias dolorosas que no hemos sabido cómo digerir. Entonces, el trauma lo que viene a hacer es proteger a la psique de algo mucho peor. Es como que la propia psique se va autoprotegiendo, creando capas y capas de autoengaño para no ver algo que le resulta muy doloroso. Esto ocurre con todas las personas, todo el mundo tiene traumas. El mismo nacimiento ya supone un trauma, ¿no? El niño no hace más que llorar y de alguna manera pues se siente en un medio hostil. Pasa del útero, donde tiene esa sensación oceánica de flotación, casi de conexión con el cosmos, ¿no? A tener pues una vida más bien ajetreada, ¿no? Donde le cogen, le tocan y eso pues bueno, tiene un impacto que ya genera un primer trauma, el trauma del nacimiento en este mundo. Pero nosotros nos debemos hacer más y más conscientes de otros traumas que llevamos enterrados y sobre todo de cuáles son los componentes de nuestra psique, los aspectos, vamos a llamarlo así, que conforman nuestro ser total, lo que Jung llamaba el sí mismo, como otras tradiciones antiguas, ¿no? Que hablaban del verdadero ser, lo que somos en su totalidad. De modo que el trabajo consciente, alquímico, sobre todo desde esta perspectiva junguiana, consiste en recuperar esa completud de manera consciente. La completud ya está. Lo que no está es esa consciencia que está fragmentada, sobre todo porque el ego, que es el centro de la conciencia, de alguna manera se ha crecido, se ha puesto máscaras, incluso ha reprimido impulsos que se han convertido en la sombra. Y esa sombra, como ya decía en el vídeo anterior, es una versión distorsionada de nosotros mismos que pulsa desde el inconsciente, llevándonos
a ciertas acciones en piloto automático, también a reacciones ante ciertos estímulos, y son sobre todo reacciones negativas, pesimistas. Puede haber incluso llanto arquetípico, cuando la persona pues llora pero no sabe por qué. Digamos que hay una frustración, una angustia. De esto hablaban los existencialistas, ¿no? El lloro, el llanto, el Angst en alemán, que es parte integrante de la vivencia humana en esta tierra. Y lejos de ser algo negativo, cuando se toma conciencia verdadera de ese elemento, puede ser incluso algo que potencie el crecimiento, como lo son otro tipo de expresiones en principio negativas de la propia psique. Todos tenemos un animus y un ánima, una parte masculina y femenina, que tienen sus expresiones negativas. De esto hablaba Jung también. Las mujeres son poseídas por su animus, su masculinidad tóxica, por así decirlo. Y el hombre, cuando no se conoce a sí mismo, es poseído por su feminidad tóxica. Por eso hay hombres sentimentaloides, demasiado débiles, que no son capaces de guiar sus impulsos emocionales. Son violentos, agresivos. Es curioso porque mucha gente se piensa que la masculinidad, sobre todo la masculinidad tóxica, es la violencia, es incluso manifestaciones de ira desproporcionada. En realidad es al revés, eso es la feminidad tóxica. La masculinidad tóxica es frialdad pura, es psicopatía, es control, es manipulación sofisticada, es una ausencia total de sentir profundo. Esto es lo que domina a algunas mujeres. En el caso de los hombres es al revés. O sea, lo que les falta a muchos hombres pues es discernimiento, atención, voluntad, metas, que son parte de la masculinidad sana. Igual que la feminidad sana, pues es el cariño, el amor, la creatividad, la intuición, la compasión. Si no hay masculinidad sana, no puede haber feminidad sana. Y viceversa, o sea, son complementarios. Y Jung decía que estos dos polos deben estar equilibrados en nosotros. Dejaré en el blog un escrito con diversas definiciones y descripciones de estos procesos. Aunque bueno, como digo, pues voy a hacer una serie de vídeos hablando del tema, porque pueden ayudar mucho a lo que es el autoconocimiento y así poder liberarnos de ese secuestro. Decía Jung que a la mujer le posee su animus, su parte masculina, y al hombre le posee su ánima. Y solo haciéndose consciente puede aunarlos en una coincidencia de opuestos, coincidencia oppositorum. Esto se representó en la alquimia con una figura andrógina, que es masculina-femenina, que se llamaba el rebis, res bis, o sea, materia dos veces, porque es la formación del cuerpo astral, es un cuerpo material también, cuerpo psíquico, material, que se va formando en la medida en que el ser humano hace su trabajo consciente. De lo contrario, pues es un mero animal pensante. Hay mucha gente que en realidad no tiene un alma inmortal, no puede sobrevivir más allá del cuerpo físico cuando el cuerpo físico muere. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, en eso no se metía Jung tan de lleno. Eso es muy de Gurdjieff, lo de forjar un alma inmortal, ¿no? Pero las enseñanzas de Gurdjieff son muy compatibles con las de Jung. De hecho es increíble, pero dijeron lo mismo en algunas cuestiones. Pero bueno, anécdotas aparte. El trabajo consciente consiste en hacer consciente lo inconsciente, reconciliando los opuestos. Por ejemplo, el ego debe reconciliarse con el self y también con la sombra, que es esa parte reprimida, esa versión distorsionada de nosotros mismos, y también con ciertas máscaras. Las máscaras que se pone el ego son para encajar en el mundo, pues cumplir un rol de cara a la sociedad, a la familia, a uno mismo incluso. Nos ponemos máscaras con nosotros mismos y muchas de ellas son tóxicas,
otras son útiles para funcionar en el mundo y no dan problema. Pero hay otras máscaras que hacen que el ego crea ser todo lo que hay. Es cuando la persona pues dice, no, yo soy solo lo que ves. Y en muchas personas en realidad es así, o sea, son gente sin profundidad, que no tienen, digamos, un trasfondo, son más llanas, están muy en el terreno animal, en el terreno mamífero, y no se les puede pedir más, pero claro, luego ves que están llenas de traumas, ¿no? Pero no quieren verlos, es decir, entierran todos esos traumas y a eso pues lo llaman, no, es mi modo de ser, o tu modo de ser condicionado por experiencias que no has integrado. De modo que el ego, sin ser algo malo que haya que eliminar, debe estar integrado en el sí mismo. Esto es una genialidad de Jung, porque hay muchas enseñanzas que demonizan al ego, sobre todo en Oriente, ¿no? Es como que hay una tendencia a pensar que el ego es la fuente de todos los problemas, cuando en realidad el ego es solo una lupa, es lo que puede potenciar ciertas experiencias que no serían posibles sin el ego. No tendría sentido venir aquí, a esta experiencia limitada, si no fuese pues, para vivir una serie de vivencias, valga la redundancia, que no se podrían dar sin una personalidad, sin una autoimagen, sin un papel que jugar a la sociedad, que esto sería la máscara. Máscara viene de enmascarar. Lo que pasa es que en Grecia, por ejemplo, la palabra máscara se decía prosopon, que era lo que se ponían los actores de teatro en las representaciones, y de ahí viene la palabra persona. Prosopon, persona, personare, era una resonancia que se producía en el prosopon, en la máscara, ¿no? Entonces, podemos ver a la personalidad o al ego como pues, un disfraz que tenemos aquí en la Tierra. Y este disfraz nos permite interactuar con un mundo lleno de formas, de disfraces. A la naturaleza le gusta ocultarse, decía Heráclito, porque ella se viste con muchas formas. La energía de la vida es una, pero digamos que se expresa de muchas maneras. Es el ropaje, es la parte femenina de lo divino. Igual que lo masculino es invisible, es la voluntad, la semilla, el rayo, es lo que fecunda, lo femenino es lo que se manifiesta. Y no hay femenino sin masculino, es decir, son dos caras de la misma moneda, el haz y el en vez de la misma hoja. Por tanto, nosotros tampoco podemos concebirnos solo como un hombre o una mujer. De hecho, antiguamente la palabra hombre integraba lo masculino y lo femenino, porque viene de la palabra o del vocablo sagrado om. Om que existe, tanto en Oriente como en Occidente. El om de la India integra 4 estados de conciencia. Eso sería, por ejemplo, la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo. Cuando logramos contactar con la conciencia que los integra a los 3, estamos en el testigo. Ese testigo libre es el Om. Aum son los 3 estados, Om es el estado del testigo, que como ya dije en otras ocasiones, es el comienzo, no es el final. Tendría que ver con el self junguiano, lo que pasa es que el self junguiano integra, de alguna manera, la psique, no es un mero espectador vacío, sino que está lleno de contenido. Y ese contenido, en la psicoterapia junguiana, tiene mucho valor. No hay que ir al vacío, como en algunas enseñanzas de la India, ¿no? O del budismo. En el budismo se habla del nirvana, ¿no? De la extinción de las vibraciones. Nirvana cita Vritti Nirodha, es la extinción de las vibraciones de la conciencia. Pero bueno, en esta enseñanza junguiana lo que buscamos es armonizar las vibraciones, no extinguirlas necesariamente. Hay ciertas vibraciones tóxicas que tienen que extinguirse, eso sí, pero siempre con un trabajo de integración. Debemos digerir lo que experimentamos
unir lo masculino a lo femenino, también manifestar lo que nos corresponde de acuerdo a pues, una particularidad, una idiosincrasia. No podemos hacer simplemente lo que nos dicta el cuerpo. Es como la gente que dice, no, yo es que pues siento ser un perro. Pues no. Por mucho que sientas ser un perro, nunca vas a ser un perro. O por mucho que un varón diga que es una mujer, nunca va a ser una mujer. Por lo menos a nivel biológico externo. Primero tiene que aprender a ser realmente amoroso y respetuoso con su cuerpo. Integrar el ánima. Si tan mujer eres, pues integra el ánima. El ánima sana nutre, cuida, transforma el cuerpo, no lo anula, no lo niega. Y del mismo modo, lo masculino, el ánimus sano, no controla, no trata de violentar nada, ni de cambiar nada. Simplemente encuentra sus metas elevadas. Y cuando los opuestos se van equilibrando en nosotros, la sombra, aquello reprimido, va perdiendo poder. Ya no nos puede controlar. De modo que hay que observar cuáles son los impulsos reprimidos. Y para ello pues iré dando ejemplos, porque hay muchos, ¿no? El tema quizá que más tocó Jung es el enamoramiento. Porque un hombre pues, tiende a enamorarse siempre del mismo tipo de mujer, o porque una mujer se ve enganchada con cierto tipo de varones, vamos a decirlo así. Es porque hay una proyección. Las personas buscan en otros lo que en realidad tienen en sí mismos. Y creen que pueden conseguir algo estando con cierta persona cuando en realidad tienen que descubrirlo en ellos mismos antes. Si tú no descubres tu completud primero, no puedes pedir a otros que te la den. Si tú no puedes disfrutar de la vida contigo mismo, estando en ti mismo, de manera completa, es imposible que puedas donar algo de amor verdadero. Lo único que puedes donar es amor sentimentaloide, egoísta, de necesito a esa persona para. Entonces conviertes a las personas en un objeto, que es lo que hace la gente en general. La gente confunde el deseo con el amor real, con mayúsculas. El amor real es muy difícil de encontrarlo hoy en día porque la gente no quiere trabajarse. Se dejan llevar por ideologías, ¿no? O por sus meros intereses egoístas, y ya está. Es muy triste, ¿no?, ver a personas decir, no, es que no podemos separarnos. Llevamos pues, no sé cuántos años de relación intentando pues, salir de ciertos comportamientos tóxicos y no somos capaces, pero es que nos queremos mucho. Bueno, sí, pues quererse como se pueden querer los pollos, las gallinas, los perros, pero eso no es amor real. Eso es deseo, apego tóxico, desconocimiento de uno mismo y de los demás. Y por tanto también una autodestrucción. Porque cuando no logramos ser el sí mismo, nosotros mismos, el mundo de las sombras nos posee. Y es ahí donde entran los mayores problemas de la humanidad, aquellos que debemos ir descubriendo poco a poco. Por eso en estos vídeos voy a ir desgranando este tipo de psicoterapia que yo, por ejemplo, aplico en las consultas, mentorías. Ahí en la web Vital en Armonía tenéis más información. También tenéis un blog, Canto de Realidad, donde publicaré un artículo sobre todo esto. Está también el libro Primeros Despertares, donde comencé a dar pinceladas de cómo ya desde muy niño empecé a descubrir todos estos procedimientos, arquetipos. Yo nunca había estudiado a Jung de niño, ni de joven, o sea, cuando ya tenía 15 años, 16, 17, me interesó más lo que era la filosofía oriental y la enseñanza de Gurdjieff, que luego estudié durante varias décadas. Pero sí que tenía sueños, visiones, los apuntaba. Tenía también una tendencia pues, a comprenderme desde la imaginación. Luego descubrí que una de las prácticas que yo realizaba era la imaginación activa. Si bien en aquel entonces pues, no la realizaba como debería realizarse. Pero bueno, ya daré algunas pinceladas sobre esto. Sin más, también os recuerdo que hay un canal de música
en Armonía Music Clips. En fin, tengo diversas fuentes de enseñanza. Y por ahora pues lo voy a dejar, no quiero hacer el vídeo más largo. Gracias por estar ahí escuchando. Apoyad, dadle a like. Este proyecto ya tiene sus añitos. Si queréis lo que son consultas sobre vuestros senderos de vida, ya sabéis que ofrezco sesiones de asesoramiento, de mentoría, en base a estas enseñanzas de psicoterapia junguiana y también con la ayuda de la cábala práctica, las enseñanzas de Yeshua, que son enteramente compatibles con todo esto. Y bueno, pues aquí os dejo, en este huertecillo, recordándoos que debemos integrar mente, corazón y cuerpo, haciendo consciente lo inconsciente, para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.